Cordial saludo, profesor y compañeros. Mi nombre es Lía Alejandra Cardoso Díaz. Soy del programa de Administración Logística y voy a hablarles sobre la entrada de materiales. De acuerdo con lo investigado y lo leído, lo que entendí como definición del proceso de entrada de materiales es que es una actividad perteneciente al proceso logístico que se encarga de la recepción física y técnica de materias primas, productos terminados y de materiales. Esto quiere decir que la entrada de materiales es un proceso que no solamente se encarga de la recepción de las mercancías, sino de hacer como todo un proceso de revisión, validación y verificación del embalaje, el empaque, el envase de los productos. Este tipo, digamos, también de entradas tiene un proceso que se llama recepción administrativa, que es donde se hace toda la validación de la documentación, ya sea una remisión o una factura con la que se recibe el producto, en donde se validan que las cantidades que nos están entregando sean las mismas cantidades que aparecen en el documento, se valida la orden de compra, porque es muy importante tener en cuenta que para recibir un producto debe haber una orden de compra emitida por el área de compras de la institución. Se valida también pues que esa orden de compra eh, concuerde en sus precios con la remisión o con la factura que está entregando el proveedor. Es importante tener en cuenta que, digamos que dentro de este proceso o que este proceso es desarrollado dentro del almacén o dentro de la bodega principal o también dentro del área de recepción de un SEDI y no solamente tiene que ver con la recepción de la mercancía, sino también con la localización de la misma, es decir, como todo el proceso de almacenamiento, donde se ubica, la codificación del producto cuando ingresa y también de los despachos. Este tema de despachos se refiere puntualmente a cuando se manejan los materiales y pasa todo el proceso de recepción física, técnica y administrativa. Y cuando estos productos ya están ingresados, digamos que dentro del sistema de información e ingresados en el inventario de la empresa en las bodegas, ya pueden salir y ser despachados. Generalmente es al área de producción. Pero también, digamos, en casos de hospitales, de clínicas, no serían despachados al área de producción, sino a los servicios para que sean dispensados a los diferentes pacientes. Por ejemplo, es importante, pues bueno, tener en cuenta que en esa entrada de materiales tenemos diferentes tipos de material, como lo mencioné en mi definición, las materias primas, los productos que ya están terminados o los materiales que se requieran dentro de la empresa. Em, es importante tener en cuenta que el proceso de entrada de material tiene unas actividades puntuales que son o que se deben seguir paso a paso. Uno es verificar el ingreso de las cantidades requeridas, verificar el estado y la calidad del material, también de sus empaques o el embalaje en el que vengan, como lo explicaba antes, verificar la orden de compra o la remisión, también la remisión y la factura de los materiales. Tener en cuenta que si el producto no cumple con lo establecido dentro del proceso de recepción técnica de una empresa, pues se debe generar de una vez el proceso de logística en reversa o devolución del material. En caso de que el producto sí esté acorde con las condiciones en las que debe venir, se le debe asignar pues su ubicación dentro de la bodega. También una vez ya está ubicado, se debe ingresar el producto o de acuerdo al código que tenga al sistema de inventarios o al sistema que maneje la empresa y pues también pasa también al proceso de almacenamiento de materiales.
Bueno, ahora es importante que tengamos en cuenta cuál es la importancia del proceso de entrada de materiales. Entonces, el proceso de entrada de materiales aporta al proceso de producción, ya que de manera en que se haga correctamente y de la forma adecuada, se van a poder agilizar en los procesos de producción y se va a poder recibir el material de manera correcta para tenerlo disponible para entregarlo al área de producción en el momento en que se requiera. También tiene que ver con la minimización de los tiempos, de acuerdo a la forma en que se realiza este proceso de manera correcta, pues aporta a la minimización de tiempos, a que el producto esté disponible, a que el producto ingrese al sistema en el momento en el que debe ingresar, de la manera adecuada, las cantidades correctas. em, y puede, digamos, como aportar como a ese proceso de tener la información real y verídica de los inventarios de la empresa dentro del sistema. También el organizar los productos y tenerlos disponibles en un área ya sea de tránsito o de almacenamiento, debidamente codificados, debidamente etiquetados y marcados, hace que todo ese proceso de búsqueda y ubicación de los productos, de ingreso al sistema, cuando se retire al área de producción, la salida del sistema, se haga, digamos, de una manera rápida y favorezca los lead time de producción de la empresa. También hace parte fundamental de la estrategia logística. Evidentemente, la estrategia logística, pues su objetivo final es entregar al consumidor final o al cliente el producto o resolver la necesidad que tenga. Entonces, de la adecuada entrada de materiales, y del correcto proceso que se haga en este ingreso, evitando cualquier tipo de logística en reversa, pues se favorece a la estrategia logística de la empresa, se aporta, pues como ya lo hablábamos, a los tiempos, se aporta a la mejora de los procesos, digamos que al proceso de producción, a la entrega adecuada del producto. Es como tener un proceso correcto, un proceso a tiempo, lo cual permite el aumento de la productividad y la competitividad de la empresa. Entonces, este proceso es muy importante porque de allí nace o inicia toda una cadena de actividades que dependen siempre de ese inicio o de ese proceso de entrada de materiales. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta para así poder también observar qué cosas o dificultades hay dentro de la entrada de materiales y poderlas resolver de manera rápida y oportuna para no causar dificultades en los procesos que siguen a esta actividad. En la actividad nos piden explicar un caso real. Yo trabajo en una institución prestadora de servicios de salud, una clínica. Entonces, dentro de la clínica, pues el proceso es un poco diferente, ya que se debe hacer un proceso de recepción técnica, de recepción administrativa y de los productos, también teniendo en cuenta que se reciben medicamentos y dispositivos médicos. Entonces es importante verificar, como lo mencionaba anteriormente, todo el empaque, el embalaje de los productos. Inicialmente debe venir una orden de compra. Con esa orden de compra se debe hacer el proceso de recepción de los productos. La orden de compra se debe consultar en sistema y sobre esto se debe hacer el proceso de recepción de productos, se deben verificar fechas de vencimiento, lotes, se deben verificar las cantidades, la documentación, que son las remisiones, las facturas de los proveedores. mm,
si esto viene correcto, se debe hacer un ingreso al sistema y un ingreso al acta de recibo, que es la que permite que el área de compras haga seguimiento para saber si los proveedores entregaron o no los productos. Una vez estos ingresos, se debe etiquetar, se debe marcar con el código correspondiente que tiene asignada la empresa. Y también se debe tener en cuenta qué tipo de medicamento o dispositivo es para marcarlo, y debe ingresar ya una vez a la farmacia central, y él desde la farmacia central se debe almacenar y hacer los diferentes despachos a los servicios de la clínica. ¿Qué más? En el caso de que el producto no cumpla con las verificaciones iniciales, se hace la devolución del producto al proveedor. Dentro del proceso que expliqué en la del slide anterior, digamos que no todo se cumple en esta institución. Hay una serie de debilidades, ya que la farmacia, en este caso, es un tercero, no hace parte de la clínica, digamos que es un proveedor o contratado para administrar el servicio farmacéutico, y tienen debilidades como que los ingresos al sistema se hacen posteriores a la recepción, lo cual no permite tener una información verídica de las cantidades que hay en el inventario. El acta de recepción técnica, como son medicamentos y dispositivos, debe haber un documento pedido por el Ministerio de Salud donde se diligencia el lote, la casa comercial, el laboratorio. También esa acta se diligencia de manera atrasada, entonces lo cual permite no tener la documentación que nos pide el ministerio a tiempo. Muchas veces no se realiza la revisión de la orden de compra y se reciben cantidades de más a los proveedores. El conteo de las cantidades ha pasado que muchas veces no se hace enfrente del proveedor, sino se hace después, se firma la remisión, la factura del proveedor, el proveedor se va y posteriormente se hace el conteo, y pues se evidencia cuando la farmacia llama al área de compras a pedir como apoyo para hacer la conexión con el proveedor, para corregir digamos, como estos errores de recepción. No hay un espacio de productos en tránsito, lo que hace que, digamos, que los productos estén de una manera desordenada y no se organizan de manera oportuna. Las acciones de mejora que se proponen es que se haga un seguimiento a las actividades o a los procesos que se destacan anteriormente como debilidades, y se les implemente un plan de mejora a cada uno. También es importante socializar los procesos de recepción con los equipos de trabajo. Se sugiere también implementar un proceso de organización de 5 S a los espacios de las bodegas, pues para poder definir los espacios y organizar y almacenar adecuadamente. Y también desarrollar un proceso el cual establezca cuál va a ser la ruta de los productos posterior a la recepción, ya que muchas veces se reciben los productos y como hay demoras en los ingresos y en el diligenciamiento del acta, los productos no salen a los servicios de manera oportuna. Entonces es importante establecer como un proceso y una ruta para que estos productos en lo posible salgan el mismo día que se reciben. Entonces, en este ejemplo evidenciamos la importancia de la recepción de productos o de mercancía en una empresa, ya que esto hace que se mejore y se cumplan las expectativas o no, dependiendo de lo correcto o no del proceso del cliente final. Muchas gracias.